Saludos, mi nombre es Octavio Valderas y voy a compartir con ustedes lo que de alguna forma la psicología ha entendido sobre la cuestión familiar. Ya sabemos que nosotros podemos tener familias llamadas funcionales o disfuncionales. Y bueno, vamos entonces a hablar sobre esto. ¿Para quiénes es este video? Bueno, pues sobre todo para estudiantes de psicología, pero también es para cualquier persona que desee comprender cómo se desarrolla la dinámica familiar y sobre todo cuáles son los criterios para diagnosticar, vamos a decir así, o para señalar que una familia es sana o saludable. Usamos ordinariamente la palabra funcional. Funcional quiere decir que funciona bien y disfuncional que funciona mal. Ustedes habrán escuchado más de alguna ocasión que mi familia es disfuncional, es decir, en sus relaciones internas tiene problemas que repiten, no pueden resolver, todo mundo sufre estos problemas, pero todo mundo colabora para que esos problemas sigan, ¿verdad? Como comentaba entonces, voy a tratar de expresar de la forma más sencilla. En primer lugar, cómo se dan las interacciones familiares, ¿sí? Y como decía, también los criterios que nosotros tenemos para decir que una familia es funcional o una familia es disfuncional. La familia tiene valores espirituales, etcétera, ¿sí? Cosas que la psicología científica descartó, vamos a decir así, por creencias de tipo cientista, ¿verdad? Nosotros vamos a tomar en cuenta lo que dice la psicología como ciencia, pero también vamos a tomar en cuenta valores y todas aquellas realidades que nosotros las calificamos como espirituales. No me referiré a la dimensión espiritual en términos religiosos, haré una brevísima señalación, pero sobre todo me referiré a aquella área de la psicología que se ha inquietado por estas cuestiones espirituales, y la conocemos como psicología transpersonal. ¿Qué nos dirá la psicología transpersonal sobre la familia, sobre la funcionalidad y la disfuncionalidad familiar? Tendremos en cuenta ese puntito. Y después tocaremos algunas situaciones particulares. Concretamente me referiré a dos: la cuestión de las madres solteras o cuando a una familia le falta pues uno de los miembros importantes, ¿verdad? Que sería en este caso el papá, ¿sí? O el esposo, ¿verdad? Según lo queramos ver desde una perspectiva u otra. Y la otra es el machismo. Dentro de esto, bueno, hay otra cosita que quisiera también introducir y es aquello que nos dicen las neurociencias con respecto a la familia. Bueno, entonces voy a iniciar tratando de que aquello que diga sea lo más comprensible posible. Quisiera para esto señalarles que en 1954 un psiquiatra, Eric Berne, creó un modelo como una especie de terapia de grupo y también como una especie de método educativo que es muy importante para la familia. No me voy a detener en el análisis transaccional porque ocuparía todo el tiempo para ello, pero sí en algunas cositas que nos permiten entender la dinámica familiar. ¿Qué es eso de análisis transaccional? ¿Qué es una transacción? Una transacción es una conducta de una persona que impulsa a una respuesta de otra persona. Esa es una transacción. Por ejemplo, vamos a suponer que una persona que necesita que le digan que vale mucho, por ejemplo, ¿no? Es posible que le diga a otra persona, sí, yo no valgo nada, nadie me quiere, ¿sí? Cuando alguien dice eso, ¿qué genera en la otra persona? Pues las ganas de decir, no, cómo no, todos te queremos mucho, mira, tú vales mucho, o sea, ¿sí? Entonces, la persona que inició la acción obtuvo una transacción, ¿sí? Es decir, un complemento, ¿no?
luego se da otra acción y así sucesivamente. Entonces, una transacción es la unidad comunicacional, ¿sí? Es decir, una persona que da un mensaje. Este mensaje puede ser hablado o puede ser con conductas, ¿verdad? Una persona que empieza ahí a hacer la cara así de melancólica y a llorar y lo que sea, y el otro, ¿qué tiene? ¿Sí? Ahí, por ejemplo, la primera acción fue sin palabras, pero fue un mensaje muy fuerte. Bueno, entonces Eric Verne hace ver cómo los seres humanos interactuamos de esa manera y para ello, y en muchas ocasiones nosotros iniciamos una acción para que venga una transacción y luego se suscite otra acción con otra transacción y que llegue a una meta. Puse un ejemplo muy sencillo, que es el de nadie me quiere, lo que sea, ¿verdad? La meta, ¿cuál era? Pues que me digan que me quieren. Y bueno, lo logró muy rápidamente. Hay algunas situaciones que no se logran tan rápidamente, ¿verdad? A esa serie de transacciones, cuando el objetivo es artificial, como el caso que puse ahora, se le llama juego psicológico, ¿sí? Entonces, este es un dato importante para entender la dinámica familiar. Pero voy a decir algunas otras cositas que tienen que ver con esta cuestión de las acciones o transacciones. Es posible que una persona esté necesitando algo porque no resolvió algo de niño o porque lo aprendió de su padre o vio a los adultos que actuaban así. Entonces, Verne dice, nosotros a veces nos colocamos en nuestro yo niño y somos caprichudos, etcétera, ¿sí? O nuestro yo padre y nos creemos la autoridad, mira que esto y esto otro, ¿verdad? O podemos colocarnos en nuestro yo adulto. ¿Cuál es el yo adulto? El yo que usa la razón y que se basa en datos reales, que pretende valores reales y no conductas artificiales. Es decir, que yo no obtenga recompensas utilizando esos métodos artificiales, ¿verdad? Después Eric Verne se dio cuenta que los juegos son repetitivos, sobre todo cuando hay personas que conviven en la misma casa o en el trabajo mismo, ¿sí? Y claro que la familia es el lugar privilegiado de esto, ¿no? Para esto, entonces, nosotros nos acostumbramos a un cierto tipo de rol, vamos a decir así, ¿sí? Habrá quien tiende a ser víctima, entonces inicia transacciones para hacer que el otro aparezca como perseguidor o como salvador, o aprendí a ser salvador y ando buscando víctimas, ¿verdad? En modo tal que puede ser que yo produzca este tipo de transacciones o de juegos, ¿verdad? Que hagan que yo me sienta salvador. Voy a andar buscando gente necesitada para salvarla, ¿verdad? Porque cada vez que la salvo, pues me voy a sentir bien porque yo aprendí a sobrevivir, ¿verdad? Y a valer como salvador. O como perseguidor también, ¿verdad? Es decir, personas que aprendieron a aliviar sus malestares persiguiendo a los otros, ¿sí? Dándoles en la torre, ¿verdad? De alguna manera. Y tenemos el triángulo perfecto: víctima, perseguidor y salvador. Tenemos entonces que en cualquier grupo humano puede darse eso, ¿sí? Y es una pena, pero cuando una persona asume un rol y de esa manera va más o menos resolviendo sus problemas vitales, su vida se va reduciendo a juegos que son pues, prácticamente sin valor alguno, y como es tan repetitivo, se convierte en una trama de vida. Esa es la trama de su vida, ¿sí? Es decir, si se escribiera su vida en una novela, veríamos que así es decir, fue el salvador de la humanidad y pásale, ¿sí? El llanero solitario, ¿sí? El águila negra o el santo, el enmascarado de plata, no sabemos, ¿sí? O el malvado que estuvo, ¿sí? O la víctima, ¿verdad? De aquel que siempre todo el mundo se aprovechó y todo, ¿sí? Entonces se hace como una especie de trama de vida. Entonces, esta sería digamos, una primera forma, vamos a decir así.
para entender la familia funcional o disfuncional, ¿verdad? Por ahora dejo este dato y lo que quisiera subrayar es que las relaciones interpersonales son complementarias. O sea, cuando yo hago una cosa, la otra persona tiene que hacerla complementaria. Si no, no es posible que la relación siga, ¿verdad? Bueno, todavía quisiera decir alguna cosita. Es posible, casi siempre, las personas que están acostumbradas a crear juegos, casi siempre ganan el juego, pero no siempre lo ganan. Voy a poner el ejemplo muy sencillito, ¿verdad? La persona que necesita que le digan que la quieren, ¿verdad? Y para ello dice, es que nadie me quiere. Y la otra persona, no, todos te queremos, ganó el juego, ganó la recompensa. Pero ¿qué pasaría si dice, es que nadie me quiere, todo lo hago mal? Y el otro le dice, hasta que te diste cuenta, hombre, ¿verdad? Claro que todo lo haces mal, ¿sí? Ahí, por ejemplo, gana el juego el otro, ¿sí? No el que inició el juego. ¿No? Entonces, aquí lo importante es que nosotros entendamos un poquito esta cuestión. Tanto por no dejar esto en el aire por ahora, diríamos que la parte saludable es cuando una persona se relaciona en forma genuina, en forma auténtica y no en base a estos juegos, pero lo vamos a ir diciendo poco a poco. Por ahora quisiera señalarles que lo que voy a seguir comentando pues tiene una historia científica importante y de ello quisiera decir algunas cositas, ¿verdad? Entonces, les decía que por allá en 1954, ¿no? Eric Berne empezó a practicar esta cuestión o creó pues lo que sería el análisis transaccional. Y después, un poquito más tardecito, ¿verdad? Por allá en 1964, entonces aparece la primera obra, perdón, aquí la tengo de cabeza, no la tengo creo que en forma correcta, yo la veo al revés, no sé, ok, creo que está bien, pero aquí me parece todo al revés. Se llama Juegos en que participamos, ¿sí? Este sería como la primera grande obra que da una visión a esto. Después hay otro autor, Thomas Harris. Este libro que les presento ahora, que se llama Yo estoy bien, tú estás bien, se hizo pues un bestseller, ¿sí? Salió en 1967 en el original inglés. Allá por 1968-69 fue un libro de divulgación amplísimo sobre este análisis transaccional, donde este señor, que es Thomas Harris, ¿sí? Habló de su encuentro con Eric Berne en 1957, quedó impresionado por este aporte, ¿verdad?, de Berne. Después aparece un poquito más tarde, en 1973, este libro que se llama Nacidos para Triunfar, que es como un manual de análisis transaccional. Y claro, lo digo muy rápidamente por dos motivos. Uno, pues por lo que voy a comentar ahora, pues tiene una larga historia. Y segundo, por si a alguien le interesa, bueno, pues buscará estos libros por allí y le será, pues espero, muy favorable, ¿verdad? En 1978 aparece una obra que se llama Paradoja y Contraparadoja, de un equipo de italianos, se le conoce como el equipo de Milán, ¿sí? Presidido por Mara Selvini Palazzoli, que en paz descanse, sobre la terapia familiar. Es decir, Eric Berne inicia con el análisis transaccional y entonces nos damos cuenta de cómo las personas que interactúan con frecuencia van estableciendo este tipo de transacciones y se van creando juegos psicológicos que hacen que las relaciones no tengan mucho valor, sean medio artificiales, y es una pena porque la vida se va desperdiciando sin que los seres humanos nos encontremos realmente como personas y nos queramos como personas y nos relacionemos saludablemente, nada más porque estamos repitiendo juegos. El aporte del grupo de Milán ya lo hace ya específicamente sobre la familia, ¿sí? En México tenemos un libro que es de Víctor Fernández, lo edita la Universidad de Puebla, ¿sí? Y que se llama Psicoterapia Estratégica, Procedimientos.
es sobre psicoterapia familiar. Y después sigue habiendo, vamos a decir, más aportes que van a ser útiles y mencionaré algún otro un poquito más adelante. Quien entonces tenga inquietudes académicas, ¿verdad? O inquietudes de investigación, bueno, pues un poquito, una pinceladita por allí. Cuando ya se hace, digamos, el estudio y se va entendiendo estos juegos y estas situaciones, pero ya en el ámbito familiar, ¿no? Entonces se empieza a entender lo siguiente. Entonces, en este momento voy a iniciar lo que serían los criterios para evaluar la salud o no salud, o sea, la funcionalidad o disfuncionalidad de una familia. ¿Sí? El primer criterio le vamos a llamar definición de la relación. ¿En qué consiste? En que cuando los esposos, ¿verdad? Porque una familia inicia, porque un hombre y una mujer se casan, establecen un compromiso serio y tienen que convivir, ¿sí? Cada uno de los esposos, digamos, se casa, vamos a decir así, con sus propias creencias. Voy a cambiar la palabra creencias por definiciones, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que un hombre le dice a una mujer, yo me voy a casar contigo porque tú me harás feliz. Pero eres tan maravillosa que me vas a hacer feliz. Ahí, por ejemplo, hace una definición en la cual le carga la responsabilidad de su felicidad a la esposa. Si la esposa se la cree, dice, qué maravilla, yo lo haré feliz, bueno, se cargó una responsabilidad que nadie puede cargar, ¿verdad? Pero así quedó definida la relación. Entonces, se supone que con el paso de los días, pues no, es imposible que una persona asuma la responsabilidad de la otra, deberán redefinir, ¿sí? Es decir, cambiar las definiciones iniciales. ¿Sí? Cuando no lo hacen, entonces toda la vida ambos se sentirán incomprendidos, nunca podrán ponerse de acuerdo sobre ciertas cosas y tenemos, pues sí, personas viudas. Yo he atendido viudas, 90 años, 80 años, que están resentidísimas con el esposo que ya se murió, ¿verdad? Porque de veras fue cruel, porque nunca les entendió, porque sí. Y bueno, combinando un poco esto con lo que es la terapia de pareja, esto resulta muy, muy claro, ¿sí? Las definiciones de la relación no siempre son fáciles de detectar, porque puede ser que usen la misma palabra, pero no con el mismo significado. Y eso hace que si no son capaces de clarificar esa definición, la fricción va a continuar. Voy a poner un ejemplo de un terapeuta que me comentaba que atendió pues a una pareja en la que de veras peleaban todos los días, sobre todo a la hora de la comida. Entonces, cuando les pregunta, a ver, platíqueme el problema, bueno, pues resulta, así para ser muy breve, que a la hora de la comida, cuando el marido necesitaba algo, pues se levantaba y lo cogía, ¿verdad? Tranquilamente. Y la mujer, ¿pero por qué te levantas? Yo te lo puedo traer, pues, sí. Y aquel, pues porque quiero, ¿verdad? Entonces, todos los días. Cuando se hace el análisis de la terapia, resulta que en la casa de ella, en la familia de origen de ella, la mujer perfecta era la que no se le había olvidado nada, ¿sí? Entonces, eso era lo perfecto. Cuando se le había olvidado algo para la mesa, la comida, lo que sea, era casi como ofensivo. En la familia de origen de él, la cosa era que cada quien se levantaba cuando necesitaba algo, tranquilamente. Entonces, cuando él se levantaba, para él hacía lo normal, ¿sí? Es decir, si yo necesito esto, ¿sí? Y en cambio ella sentía un reclamo, ¿sí? El reclamo de si no sirves y lo que sea, ¿sí? Y claro que no había tal reclamo, pero ella así lo codificaba y él también, ¿sí? Por ejemplo, es una forma de definir qué significa levantarse por el salero, ¿verdad?
qué significa, etcétera. Algo tan sencillo, pero que sin embargo generaba problemas difíciles. Hay otras cosas un poquito más profundas, más graves, como por ejemplo el concepto de fidelidad. Es decir, por ejemplo, puede ser que para una parte de la pareja fidelidad significa nos casamos y cortas con todos tus amigos, ¿verdad? Y otra parte, no, fidelidad, pues es que me seas, o sea, que me quieras a mí, ¿verdad? Y pues tú sigues, ¿sí? Ahora imagínense que se casan personas con definición de la relación al revés, ¿sí? Es decir, perdón, inconciliable. ¿Mm? Entonces, una parte va a tratar de controlar a la otra y la otra va a decir, bueno, pues, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Bueno, y este es entonces el primer criterio y tiene que ver con la comunicación y tiene que ver con las creencias, ¿sí? La manera como en las familias de origen se definieron las cosas, ¿sí? No se diga con respecto al orden, por ejemplo, ¿sí? En la casa, y cosas por el estilo. Bueno, entonces, esta es la primera cosita. La segunda, bueno, antes todavía, hablamos de familia, no solo de pareja. Por lo tanto, sí, hay fricción y fricción. ¿Qué es lo que va pasando? Pues resentimiento, ¿sí? Resentimiento y conductas, sí. Entonces, imagínense, nace el primer hijo o la primera hija y tiene que acomodarse en esta situación, ¿sí? Y es lo que vamos a ver en un momentito más. Es decir, cómo es que se tienen que acomodar los hijos. Pero antes de esto, ya pensando en familia, no pensando solo en pareja, el primer criterio de evaluación fue entonces la definición de la relación. El segundo criterio de evaluación es el poder. ¿Quién tiene el poder? ¿Sí? O la jerarquía del sistema. Claro que la jerarquía o el poder del sistema pueden ser muy saludables. Es decir, la autoridad manda cosas razonables, como lo vamos a decir un momentito más, ¿verdad? Favorecen el desarrollo de las personas, resuelven problemas, ¿sí? Pero también puede suceder que el poder que se tiene, la jerarquía que se tiene, sirva para controlar a la otra parte o a las otras partes, ¿sí? Sobre todo si falló la definición de la relación. De alguna forma, los problemas en la jerarquía, ¿sí? En el uso de la autoridad, tienen que ver con eso. Y tenemos entonces varias formas, ¿sí? Cuando una parte de la pareja, hablando ya de familia, no solo de pareja, dice una cosa y la otra obedece y siempre obedece, entonces la cosa procede sin conflicto. No queremos decir que proceda saludablemente, sin conflicto, ¿verdad? Y se llama relación complementaria, ¿no? Es decir, uno una cosa y el otro complementa, ¿sí? Que a la larga, bueno, generará problemas porque solamente una parte de la jerarquía, que son los dos papás, es la que controla entonces a la otra, que debería estar en el mismo nivel. También, cuando hay esta situación no saludable, es decir, cuando una parte trata de controlar y la otra no se deja ir, ¿sí? Entonces, las peleas son continuas, ¿verdad? Pero ni una ni otra se deja, ¿sí? Y entonces se le conoce como una relación simétrica. ¿Sí? Es posible que, bueno, que se peleen, pero es posible que no se peleen, pero luego se la cobren, ¿verdad? Entonces tenemos un tipo de interacción de venganzas, vamos a decir así, ¿verdad? Sí. Y bueno, si esto sucede, ustedes comprenderán que la familia no puede ser funcional. Los hijos van a pagar el precio, las situaciones no se van a resolver y todo lo que uno puede imaginar. Y un tercer problema o una tercera situación que nos dicen que una familia no es funcional es la desconfirmación de la autoridad del otro. Es muy penoso cuando, no sé, los hijos ya son adolescentes y papá, ¿me das permiso de salir? No, la mamá, sí, sí sal, no, sí sal, ¿sí? Entonces son situaciones sumamente tensionantes, llamadas paradójicas, ¿sí?
Por eso, tratando de sintetizar, diría que cuando se considera que una familia es disfuncional, cuando en la autoridad solamente uno manda y el otro obedece, ¿sí? Siendo también autoridad, y es una situación disfuncional complementaria, cuando ninguno de los dos se deja, ¿verdad? Ya sea en forma directa o ya sea en forma diferida, vamos a decir así, con venganzas y cosas por el estilo. Y la tercera cosa, cuando hay una desconfirmación de la autoridad del otro, ¿sí? Entonces, resulta claro, y yo creo que se va viendo un poquito cómo se va conformando una familia disfuncional. Es decir, se casan un hombre y una mujer con definiciones de la relación incompatibles, sobre todo en cuestiones prácticas. Esto va generando conflicto permanente, resentimientos, soledad, falta de diálogo. Nacen los hijos allí, ¿sí? Se va desarrollando y tienen que acomodarse de esa manera, ¿sí? Digamos, asumiendo o una tiranía o un conflicto continuo o una desconfirmación de la autoridad. Aquí, bueno, como paréntesis, cuando hay desconfirmaciones de la autoridad, los hijos cuando ya son adolescentes empiezan a manejar a los papás, ¿verdad? Tranquilamente cuando quieren hacen que se peleen. Bueno, por decir rápidamente. Todo esto que estoy comentando ahora se hace repetitivo. Ya habíamos comentado la cuestión del análisis transaccional, ¿no? O sea, cómo los juegos se van repitiendo y cosas por el estilo. Bueno, en términos de terapia, de psicología familiar o terapia familiar, se le llaman reglas. Es decir, las cosas se van repitiendo, 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 hasta que se hacen reglas, ¿sí? Las reglas se dan en todos los grupos, más o menos, o sea, cuando empieza la interacción con un grupo de personas, pues cada quien funciona como aprendió a funcionar y por ensayo y error, ¿sí? Se van creando reglas, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que una persona se meta a la recámara de la otra y toma su abrigo y se lo pone y hay de la otra si protesta. Pero hay de la otra si se mete a la recámara de la primera y hace lo mismo, ¿sí? Entonces se establece la regla de que X persona del grupo puede tomar lo que quiera de la otra parte y la otra no puede. Si esa es una regla, por ejemplo. Generalmente las reglas son implícitas, o sea, no es que estén escritas en ningún lado, ¿sí? Sino que se establece por ensayo y error. El día en que aquella que le toman sus cosas, pero no puede entrar a la otra, va y hace lo mismo, y la otra grita y le hace lo mismo, pues grita y todo lo que quiera, ¿sí? Empieza a cambiar la regla. Pero naturalmente que con muchos temores, hay mucha gente que no se anima a cambiar reglas porque es conflictivo cambiar reglas. Un principio es el siguiente: para cambiar la primera condición para cambiar una regla es no observar la regla, ¿sí? Pero resulta que como estas reglas se fueron creando por ensayo y error sin que las personas fueran conscientes de que estaban creando reglas, a un cierto punto, digamos que así es la cosa, o sea, así es lo normal, ¿no? Una persona que va de fuera y ve una cosa así, dice, pero caramba, ¿cómo es posible que aquí pase esto? Y la familia, en cambio, no se da cuenta, ¿no? Las reglas, entonces, son todas esas cosas que deben hacerse por ensayo y error y que, pues, como que ya se hizo normal. Ahora hay que combinar un poquito lo que es la jerarquía del sistema con las reglas. Generalmente la jerarquía, la autoridad, sigue las reglas. Se considera que las reglas tienen más poder que la autoridad. En modo tal que si la autoridad deja de las reglas, le sale peor, ¿sí? Ahí había señalado, pues, algunos de los autores, ¿verdad? Aquí les había señalado esta obra de Paradoja y Contraparadoja del grupo de Milán, ¿sí? Donde con datos muy precisos y todo, dicen, realmente quien gobierna en una familia son las reglas. Claro que las reglas las creó
la familia, ¿sí? Por eso es tan difícil que una persona que pertenezca a una familia disfuncional sea funcional. No digo que sea imposible, es posible, pero es sumamente conflictivo. Es decir, cuando la persona ya no observa las reglas, todo el mundo se le echa encima. Algo así como decir, las reglas nos dan estabilidad, aunque estén muy mal, nos dan estabilidad. No nos quite la estabilidad, no nos muevas el piso. Bueno, conozco muchas familias disfuncionales que he tratado y todo, ¿verdad? Pero me recuerdo muy bien de una donde de veras la explotación de lo que vamos a llamar el chivo expiatorio, a propósito de lo que vamos a decir un poquito más adelante. Todo el mundo se aprovechó de esta persona. De alguna manera ellos comían de lo que ella trabajaba y todo, pero pues tranquilamente hasta su bolsa le podían abrir y tomar el dinero. O sea, tremendo. Y ella por más que le rogaba y le decían, pues por mensa, ¿verdad? Te dejas. Cuando ella ya no permitió eso, ahora era la mala. Ya no eres como antes, ¿sí? Las reglas son, cuando la familia es disfuncional, las reglas son irracionales, ¿sí? Pero nadie percibe que son irracionales, ¿sí? Pero son las que de alguna manera como que pilotean a la familia, ¿sí? Por una cosita que se llama proceso estocástico, que es algo así como una memorización, como una integración, una memorización de las reglas del sistema, ¿sí? En otra familia, bueno, el esposo, pues, muy acomplejado, su esposa, una maravilla de mujer, o sea, de principios inquebrantables, pero ella no podía salir sola, es decir, él no permitía que ella saliera, tenía que salir con alguno de sus hijos siempre, ¿sí? Por desconfianza de él, simple y sencillamente. Pero pues era insostenible cuando ya los hijos estaban medio adolescentes, algunos, y dijeron, ¿por qué? Y ella salió sola y el marido se dio cuenta, hizo un drama tremendo, pero los hijos ya estaban creciditos. Entonces le dijeron, ¿y qué tiene? A ver, dinos, y que sí, sí, santo remedio. Yo vi después esta familia algunos años después y el esposo me decía, pues qué tonto era. Pues sí, o sea, pero pues en ese momento no lo podía entender, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el cambio de regla hubiera sido muy difícil cuando los hijos estaban muy pequeños, ¿sí? Pero bueno, tanto por poner un ejemplo de cómo se modifica una regla cuando ésta es disfuncional, ¿sí? Entonces, una regla o las reglas son las que establecen qué tiene que hacer cada miembro de la familia, ¿sí? Si es la persona explotada, tiene que permitir que la exploten. Esa es la regla, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno, entonces, digamos que las reglas es aquello que está establecido con palabras o sin palabras, ¿sí? De qué tiene que hacer cada miembro de la familia, ¿sí? Pueden ser explícitas o implícitas, ¿sí? Por ejemplo, en casa no se habla de esto, aunque sea súper evidente el problema, ¿sí? No se habla, ¿sí? Los famosos secretos de familia. Todos los grupos desarrollan reglas. Y bueno, todavía antes de decir cuáles son los criterios de las reglas funcionales, porque no es posible que un grupo funcione sin reglas, todavía otra señal de lo que es falta de salud en las reglas familiares y es la inconsistencia. Es decir, que un día hace algo el hijo y lo castigan tremendamente y al otro día lo festejan, o más bien al revés, el primer día lo festejan y luego lo castigan, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, aquí cuál fue la regla, ¿sí? Entonces, cuando las reglas son inconsistentes, es una señal o una de las señales claves de que la familia es disfuncional. Por lo tanto, ustedes se darán cuenta que en las familias disfuncionales las personas tienen bastante desarrollada la objetividad, ¿sí? Es decir, el hecho, la congruencia, vamos a decir así. ¿Cuándo es que se considera que las reglas del sistema son sanas? Cuando son razonables. Esto quiere decir cuando son aplicables.
hay ciertas reglas que no son tan aplicables. Por ejemplo, digo una muy sencillota, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en casa todos sacan 10 en la escuela. Bueno, pues el día que, vamos a suponer que sea un genio, ¿verdad? El alumno, el hijo. Pero el día que se encuentre un maestro que le cae mal y le pone un 9, entonces, sí, entonces no es aplicable, vamos a decir así. Las reglas razonables son las que facilitan la solución de las situaciones, ¿sí? Si se hacía así, pero cambió esto y ahora sí, se cambia la regla. Y es exactamente otro criterio que se llama flexibilidad, ¿sí? Y finalmente, son reglas razonables las que favorecen el crecimiento de las personas, el desarrollo de las personas. Pongo un ejemplo muy sencillo. Los hijos chiqueados o consentidos. Ya el hijo tiene, no sé, lo tratan como si tuviera 4 años y ya tiene 40, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, aquí la regla no es absolutamente razonable. Las reglas tienen que ir cambiando conforme van creciendo los hijos, ¿sí? Entonces, esos serían los criterios, digamos así, de una familia funcional. Entonces, el criterio de las reglas es que si las reglas son inconsistentes, si las reglas favorecen injusticias y lo que sea, no pueden ser, perdón, son un criterio para diagnosticar una familia disfuncional. El siguiente criterio, yo solamente les sugeriría que no los entendiéramos como en fila india, ¿sí? Todos están integrados y voy ahorita a hacer una síntesis de esto, porque el siguiente criterio son los roles o los papeles que las personas juegan en una familia. Y ya sabemos que los papeles o los roles están regulados por las reglas, ¿verdad? Y están definidos por las definiciones y ordinariamente sostenidos por la autoridad. Entonces, había puesto el ejemplo de esta persona que todo mundo la explotaba, ¿sí? Ahí podemos ver que juega el rol de víctima o de chivo expiatorio, más bien dicho, chivo expiatorio. La regla es que tiene que ser chivo expiatorio, ¿sí? La autoridad mantiene esta situación, ¿sí? Favorece eso, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Qué son los roles? Bueno, los roles son como la manera de funcionar dentro de un grupo, en este caso del grupo familiar. Lo habíamos señalado con respecto al análisis transaccional. Si ustedes se recuerdan, habíamos dicho que está el triángulo fatal, ¿no? Es decir, perseguidor, víctima y salvador, ¿sí? Entonces, habíamos señalado que, por ejemplo, algunas personas viven toda su vida jugando el rol de víctimas o el rol de perseguidores, ¿sí? O el rol de salvadores. Habíamos dicho que eso se perpetúa en interacciones continuas, los famosos juegos psicológicos, ¿verdad? Bueno, pues es lo mismo, pero un poquito más amplio, vamos a decir, un poquito más completo. Y en el análisis transaccional se llaman juegos psicológicos, juegos repetitivos, y en la familia igualmente, es decir, transacciones repetitivas o interacciones repetitivas, ¿sí? Entonces, dentro de la familia y como en todo grupo, pues necesariamente hay roles, algunos de ellos son muy útiles, ¿no? El rol de autoridad, el rol de proveedor, ¿verdad? Hay que administrar, el administrador, etcétera, ¿sí? Pero hay otro tipo de roles que no son funcionales. Ya hablé del chivo expiatorio, que es sobre el que recaen todos los malestares de la familia y todas las disfuncionalidades y todos los egoísmos recaen sobre uno y el otro está ahí, ¿sí? El chivo expiatorio. Está el chivo emisario, por ejemplo. Vamos a suponer que el papá y la mamá no se hablan y está el chiquito por ahí, ¿verdad? Le dice, dile a tu madre esto. Y ahí va el chiquito, mamá, mi papá dice que no sé qué. No, dile que no. Y ahí va el chiquito, ¿qué? Entonces, el pequeñito está asumiendo un rol que naturalmente no es para nada justo. ¿Por qué? Pues porque los papás no lograron redefinir la relación, ¿sí?
Y entonces la situación se hizo completamente impracticable, ¿sí? Tenemos entonces el rol de enfermo, por ejemplo, el enfermizo. Tenemos el Salvador, ¿verdad? Tenemos el noticiero, ¿verdad? Que lleva todas las noticias por allí. Y bueno, muchísimos otros roles en familia. Estos segundos roles estarían de alguna forma mostrando o demostrando que la familia es disfuncional. En una familia funcional no existe este tipo de roles, existen los otros, ¿sí? Por ejemplo, y son roles muy flexibles, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que alguien se enferma muy gravemente. Bueno, pues vendrá el Salvador, pero ahí el Salvador de veras está salvando, ¿sí? Y lo está haciendo porque hay una necesidad, no porque él necesite ser un Salvador. Y esta es exactamente la grande diferencia entre uno y otro. Va a haber una última cosita sobre el modo como nosotros evaluamos la funcionalidad o disfuncionalidad de una familia, son los intentos de solución. Solamente quisiera que se imaginaran, ¿sí? Una familia que inició sin que los esposos, los novios, nunca se entendieron, ¿verdad? Siempre friccionaron. Los que fueron naciendo tuvieron que acomodarse, ¿sí? Y tuvieron que ir asumiendo roles. Voy a poner, antes de pasar a los intentos de solución, un ejemplo de cómo se establecen roles muy curiosos en familia, ¿sí? Vamos a suponer que el esposo no se siente entendido, porque tampoco entiende, ¿verdad? Bueno, no se siente entendido y nace una niñita y pues es una mujercita y entonces empieza a, no sé, al tratarla sin ningún abuso, no estamos hablando de incesto ni nada de ese asuntito, estamos hablando de condiciones afectivas. En modo tal que esa niñita con el paso del tiempo puede convertirse en lo que en psicología familiar se llama pareja de uno de los papás, ¿sí? Va a ser la pareja del papá, o al revés, el hijito, que luego va a ser la pareja de la mamá. Es decir, cuando ya son adolescentes o no sé, la hija funciona como la esposa, como si fuera la esposa, más que la esposa, ¿verdad? La esposa queda relegada. O al revés, el hijo como el esposo, ¿sí? Estos modificaciones de roles son relativamente frecuentes. O, por ejemplo, que el esposo siga funcionando como hijo de familia de sus padres. Y entonces le interese más su familia de origen que su familia que él eligió, o viceversa, ¿sí? O sea, los intercambios de roles pueden ser muchos y para que una familia sea funcional, pues tendrán que tener mucha claridad de que esta es la nueva familia, no desaparece la otra familia y tener esa capacidad es realmente un reto, pero lo vamos a dejar para un momentito más. Ustedes imagínense qué relajo, ¿verdad? Cuando las cosas no son funcionales y qué pena, o sea, permanente. Y hay otras cositas que he dejado de lado como las enfermedades. En las familias disfuncionales, las enfermedades físicas son mucho más frecuentes, ¿verdad? Porque el estrés es mucho más frecuente y por muchas otras cosas que ahorita dejamos de lado porque no entrarían en nuestro tema, nos alejarían mucho. Pero bueno, entonces cuando, por ejemplo, una familia va a terapia familiar y bueno, el terapeuta pues va analizando esto, yo les sugiero que no le hagan al terapeuta si no son terapeutas, ¿eh? Se lo van a comer. Las familias disfuncionales son capacísimas para comerse al que ayuda si no está preparado, ¿eh? Ustedes sabrán. Bueno, pero si no son terapeutas familiares, no le hagan, ¿verdad? No le hagan al terapeuta. Pero es interesante tener en cuenta que cuando un terapeuta después va tratando la familia, y pues va analizando más o menos estas cosas y claro que tiene que afrontarlas y ver en qué tan capaces son
los miembros de la familia de redefinir sus definiciones, de superar ciertas reglas rígidas, disfuncionales, de salirse de su rolecito, que es el que saben jugar el rol, ¿verdad? Bueno, pues va analizando un poquito. Una de las cosas que analiza son los intentos de solución, ¿sí? Es decir, aquí está el problema familiar. Bueno, ahora díganme qué hacen para solucionarlo, ¿sí? Voy a poner ejemplos sencillos, ¿eh? La cosa es bastante más complicada cuando se trata de una familia. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que un papá me dice, es que mi hijo es, ya le llegó su hijo a la adolescencia, ¿verdad? Es decir, es que mi hijo es muy rebelde, etc. ¿Y usted qué hace? Pues le pongo más autoridad, ¿sí? Pero no obedece, se hace más rebelde. ¿Y qué hace usted? Pues le pongo todavía más reglas. Luego después habla usted con el hijo, ¿verdad? Y el hijo dice, es que mi papá es muy autoritario, ¿sí? ¿Y qué haces para eso? Pues me le revelo. Entonces, el papá intenta una solución, ¿m? Reforzar la autoridad. ¿M? Pero ese es el problema para el hijo. ¿Cuál es la solución del hijo? Rebelarse. Y ese es el problema del papá. Entonces el papá aplica la solución. Y no sé si resulta claro que los intentos de solución son el problema. Este es la frase, es una frasecita, ¿sí? Si nosotros vemos la problemática de una familia, es decir, que nos narran problemas, ¿sí? Y les preguntamos, oye, ¿por qué haces esto? Pues para que, o sea, intenta una solución, pero este es un problema para los otros. Y los otros, ¿por qué esto? Y así sucesivamente, ¿sí? Dicho muy simplotamente, basta que uno vea cómo intenta cada uno resolver el problema para ver dónde está el problema, ¿sí? Y por eso es por lo que un principio que hay gente que lo puede aplicar, hay gente que de veras necesita mucho camino para hacerlo. Digo, oiga, no repita lo que no funciona, ¿sí? No es nada sencillo, nada sencillo. Les voy a poner un ejemplo un poquito dramático. Una mujer que me decía es que ya mi esposo, mire, me hace enojar a cada rato, pero así muchísimo. Le digo, a ver, dígame un ejemplo. Dice, es que tiene esta enfermedad y esto, sabe que esto le hace mal, y, ¿sí? Y por más que le digo y todo, no lo entiende. Entonces le digo, no lo entiende. ¿Cuántos años tiene su marido? 55. ¿Tiene algún retraso mental? No, pues ninguno. ¿Usted cree que no entiende que eso le hace mal, que lo que hace le hace mal? ¿Usted cree que el problema es que él no entiende? Y se queda así. Le digo, bueno, entonces una primera cosita, si ella dice es que le digo que eso le hace mal y no lo entiende, no sé si lo entiende. Bueno, entonces, ¿y qué hago? Déjelo. ¿Pero cómo lo voy a dejar? Bueno, pues hágase la idea de que no lo deja, pues. Pero en realidad él hace lo que quiere, o sea, usted no está resolviendo nada, ¿sí? Lo digo ahorita de una manera muy rápida, pero la conversación es difícil porque la persona, le digo, mire, si usted le dice que esto le hace mal y usted no resuelve nada, ¿por qué, y al contrario, se enojan más? ¿Por qué lo sigue haciendo? De veras que es, sí, entonces, ¿qué hago? Déjelo. No, pero ¿cómo lo voy a dejar? Sí, de veras es un problemón el hecho de dejar conductas disfuncionales, ¿sí? Y claro que la conversación fue bastante dramática y ya que le cayó el 20, porque una y otra vez decir, a ver, es que usted no está resolviendo nada, simplemente se está enojando más, ¿sí? Y bueno, yo noté el desánimo profundo, le digo, yo sé que se siente muy mal, dígame, este, ¿qué le hace sentir mal? Pues, pues que se va a morir. Bueno, ¿usted cree que diciéndole que no haga eso ya no se va a morir? O sea, pues si él se sigue dañando, se va a morir, o sea, sí. Le digo, y dígame más, ¿qué más teme? ¿Y yo qué voy a hacer si se me muere? Ujú. Claro, vean ustedes que este miedo profundo hace que ella se haga la idea de que está resolviendo un problema
que no está resolviendo, ¿sí? Y claro que a veces las situaciones son dramáticas, pero ya si el marido no reacciona, quedándose ya sin esa recompensita de que le estén poniendo atención de esa manera, ¿verdad? Lo que Eric Berne llama caricias negativas, ¿sí? Y ya si ni así reacciona, bueno, pues él morirá así. En ese sentido, tanto por no dejar este asunto así, otra persona, esta persona sí ya hace mucho tiempo que la traté y es un caso parecido. Después el marido murió, mm, necio el marido también, o sea, bueno, murió, es explicable pues que se haya muerto, y a ella le quedaba el sentimiento de culpa si no hizo más, ¿no? Entonces ya cuando fuimos viendo pues que no, o sea, si una persona no quiere, no quiere, se acordó de un hecho, ¿m? Se acordó de que fueron con el médico, ella lo acompañó y el médico le dice al señor, señor, no tiene ni qué hacer esto, tiene que esto y esto y esto, y él le dice a ella, ¿ya oíste? Y el médico le dice, no señor, no se lo estoy diciendo a ella, se lo estoy diciendo a usted. Pues el médico no se dejó. ¿Pero qué pasó después de la consulta? El señor dice, ese médico no me late, vamos con otro, ¿sí? Y entonces se murió el señor, o sea, se fue deteriorando y todo ese asuntito, ¿no? Ven que no es tan sencillo darse cuenta de cuando un intento de solución es un problema. Y cuando la otra persona no quiere en absoluto resolver nada. Bueno, está durita la cosa. Y la otra es los intentos de solución terapéuticos previos, ¿sí? Me recuerdo de una pareja, de veras, que tenían un estilo de comunicación, o sea, analizando las definiciones de la relación en cosas importantes, imposibles, ¿sí? Bueno, habían intentado una terapia con un terapeuta quizá principiante y les preguntó, y bueno, te llevaron una terapia, ¿cuál fue el consejo del terapeuta? Y me dicen, pues que hablemos entre nosotros. Le digo, bueno, así como hablan, pues mientras más hablan es peor. Yo no les sugiero que hablen más, o sea, tienen tan desajustadas las definiciones de la relación que intentar hablar sin revisar eso sale peor. Así es de que eso de que hablando se entiende la gente, pues en algunos de los casos, ¿verdad? En otros casos, hablando es peor. Y esta es una cuestión clínica, vamos a decir así, requiere un diagnóstico, no podemos hacer ese tipo de recetitas, ¿verdad? De que haz esto y haz lo otro, hablen, hablen, hablen. Naturalmente que no funciona así. Y entonces, digamos que una familia funcional, es decir, empieza a mejorar cuando uno o algunos de sus miembros, ¿sí? Empiezan a tomar conciencia de estas cositas que acabamos de señalar, ¿sí? Es decir, se capacitan más para ver qué quieren decir, o sea, para darse cuenta qué quieren decir cuando hablan, ¿sí? Y cuando la otra parte le toma mal, pues dejan de hacerlo y bueno, no es nada sencillo y por eso les digo que el terapeuta familiar pues debe ser formado explícitamente como terapeuta familiar. Y paso entonces al último puntito. Me parece que he sido un poquito largo y no quisiera serlo más de la cuenta. Y es la cuestión de la psicología transpersonal. ¿Qué es lo que diría un terapeuta con digamos, incluyendo la perspectiva transpersonal, pero también capacitado para la terapia familiar? Naturalmente que sería alguien que tiene en cuenta aspectos que son clásicos de la espiritualidad. La palabra espiritual o espiritualidad puede ser entendida en términos religiosos, en términos del cristianismo, catolicismo, pues es la vida según el espíritu, etc. Nosotros estamos aquí en la cuestión académica o cuestión científica y les comentaba al principio que en la psicología pues hay un grande movimiento
de investigadores, psicólogos, etcétera, que se interesan por aquellos aspectos superiores del ser humano o específicos del ser humano. Las emociones, pues la tienen los animalitos también, los mamíferos, ¿verdad? Y que bueno, y gracias a ello las mascotas son fabulosas. Pero hay algunas cositas que solamente tenemos los seres humanos. La capacidad de proyectar nuestro futuro, de formarnos, de decidir, de captar valores y cosas por el estilo. Tratando de ser breve, entonces diría que si quisiera hablar de la perspectiva transpersonal, incluyo todo lo anterior, ¿sí? La psicología transpersonal es psicología, es decir, incluye todo lo que señalé, todo lo que sea científicamente válido, pero tiene algunas cositas de más, ¿no? Vamos a decir así, ¿sí? Una de ellas la llamaría sabiduría. Creo que no es nada sabio desgastarse la vida en jueguitos psicológicos o en jueguitos familiares repetitivos que nunca hacen que las personas se encuentren, que nunca se amen. Y estoy hablando de personas, estoy hablando de amor, ¿sí? Que son conceptos espirituales o transpersonales. En psicología, la psicología clásica, lo más que puede hablar es de personalidad, pero ya de la persona en sentido profundo, etcétera, ya es una cuestión en el nivel espiritual. Al hablar del amor como valor supremo, estamos hablando de un valor, ¿no? Estamos hablando de una virtud. Y la psicología científica, pues no siempre está capacitada para hablar de ello, ¿verdad? Ni para tratarlo. Y es aquí, entonces, donde diría que en la psicología transpersonal, el terapeuta transpersonal, cuando está tratando a una familia o a una pareja que se da cuenta de que funcionan mal, ¿verdad? Es decir, pues tienen muy buena voluntad, pueden ser personas excelentes, pero no pueden encontrarse como personas, ¿sí? Pues sí, nosotros podemos ver la parte funcional, pero también podemos ver la parte personas, la parte espiritual, la parte amor, ¿sí? La parte trascendente. Entonces, esa también está presente, tanto como algo que necesita crearse, como también algo que está en la meta, ¿sí? Y esa es la primera cosa. La segunda cosa es que la psicología transpersonal y también otras ciencias, no solamente la psicología transpersonal, supone la capacidad de ver holísticamente, vamos a decir, ¿sí? Es decir, ver unitariamente las cosas. Nosotros tuvimos que hacer algo discursivo, ¿sí? Hablamos primero de definición de la relación, de etcétera, como si fueran cosas así. Les señalaba que está todo integrado. Cuando una persona puede ver así intuitivamente o ya se capacitó para percibir que todo va junto, ¿sí? Es decir, yo tengo enfrente una persona, la quiero ver como persona, pero sé que pues funcionamos en base a creencias y a percepciones, que es importante que yo sea capaz de ser flexible, ¿verdad? Porque si no, entonces sacrifico el amor por mi incapacidad de flexibilidad, ¿verdad? Por no ver las cosas como son, por estar buscando recompensitas de juegos psicológicos, ¿sí? Y todo eso no puede ser considerado como desarrollo espiritual, cuando una persona se queda en eso artificial. Y aquí es donde otro concepto transpersonal, sabiduría, ¿sí? El hecho de decir una persona que se desarrolla espiritualmente es alguien que ve las cosas como son, sin ser pretencioso, ¿no? No es que vamos a ver todo, no somos omniscientes, pero en aquello que importa, sí. Y aquí lo que importa es la familia, lo que importa son las personas, lo que importa es la plenitud de vida, lo que importa es que las personas sean nutricias unas con otras, ¿verdad? Y que finalmente, sin dejar de ser humanos, sean felices, ¿sí?
Eso es entonces lo importante. Entonces, en la psicología transpersonal se ven todos estos aspectos, ¿verdad? De una manera natural, sin olvidarnos nunca de que somos personas. Tengo el riesgo de de ser bastante largo, pero no quisiera dejar de lado dos cositas, ¿sí? Había señalado las neurociencias, ¿sí? Las neurociencias son las ciencias del cerebro, ¿sí? Ya, digamos, el cerebro y el sistema nervioso es algo tan rico y tan amplio que ya, digamos, han creado una ciencia específica de ello, ¿no? Y las neurociencias nos dicen dos cositas, hay muchas, pero yo quisiera señalar fundamentalmente dos. Una, que cuando una persona desarrolla los valores espirituales, resiliencia, empatía, amor, etcétera, el cerebro mejora en cosas muy precisas, es decir, hay más áreas del cerebro que nosotros usamos, hay mucho más conexiones neuronales, hay mucha más comunicación en diferentes áreas del cerebro, ¿sí? Y de veras la persona ya adquiere lo que dirían los antiguos como una segunda naturaleza, ¿no? Y entonces, cuando una persona se esfuerza por que su familia sea más funcional, está mejorando su cerebro. Pero hay otra cosa muy importante. Los papás influyen en la formación del cerebro de sus hijos. Es decir, en la medida en la que los papás son más contradictorios, en la que el ambiente es más tenso y más estresante, ¿sí? El cerebro de los niños va adquiriendo ciertas formas distintas, así la familia es muy funcional. Hay mucha investigación al respecto. Yo aquí les muestro un libro, es uno porque me parece que es muy pedagógico, de Daniel Siegel, ¿sí? Y de Mary Hartzell, que se llama Ser Padres Conscientes. El señor Siegel, el doctor Siegel, tiene muchas obras sobre esto, ¿sí? Pero aquella que se refiere a la familia es precisamente esta, ¿sí? Cuando los papás se van dando cuenta de que si ellos son sanos, si pueden establecer una relación sana, generan en sus hijos una interacción mejor y que les están favoreciendo en sus hijos un cerebro mejor, entonces les están regalando algo más valioso que una carrera, que ojalá también se la puedan ofrecer, de una formación de la vida adulta, ¿sí? Y eso es algo que va a ser permanente. Esto es científico, neurociencias, es psicológico y es también espiritual. Dentro de lo que era un poquito pues la intención de esta conferencia, no sé cómo decir, conjunto de reflexiones, señalo pues dos problemitas, ¿no? Decíamos madres solteras o madres solas y el machismo, ¿sí? Sí, las madres solteras pueden ser mujeres maravillosas, no en cuanto que sean súper sacrificadas, ¿no? Sino en cuanto sabias, porque también a los hijos hay que irlos soltando, o sea, no estar cargando, ¿sí? Si se hace con sabiduría. Ha habido madres solteras maravillosas y lo que señalaría es que estas madres solteras pues sufrieron pues algo, un engaño, ¿verdad? Es decir, alguien les hizo creer que las amaba y después no se comprometió. Entonces, madre soltera. Y bueno, qué pena, nadie las formó para eso, para un discernimiento y una elección correcta. Mi sugerencia es la de hacer lo que hace toda persona que sana su vida. Y precisamente una de las cosas o uno de los libros que yo sugeriría sería precisamente ¿sí? El de Ser Padres Conscientes. Y concretamente me refiero a el hecho de retomar su historia, ¿sí? Como aprendizaje, como algo que tienen que entender. Porque lo que van a hacer después de que se dan cuenta
en adelante va a depender de que hayan retomado su historia, le hayan entendido, hayan visto la coherencia, ¿sí? Y que su vida a partir de ese momento tenga los frutos de ese, vamos a decir así, de esa sanación, ¿sí? Que es la recuperación de la propia historia que nos permite integrar de nuestra vida aquellos puntos que están ahí medio desintegrados. Y una última palabrita con respecto al machismo. El machismo es una palabra científica, o sea, no es científica, pero la entendemos, ¿sí? Uno de los términos un poco más científicos y mucho más estudiados es un término técnico que se llama misoginia. El misógino, pues es un hombre que según una autora, bueno, y ese libro lo tenía yo por acá, ese no lo muestro por acá, pero se llama Cuando el amor es odio, una psicóloga que trataba de entender por qué existen matrimonios donde la mujer es subyugada de un modo completamente injusto por el varón, ¿verdad? Y bueno, si no es un psicópata, si es un hombre bueno, etcétera, ¿verdad? Si es un psicópata, bueno, pues es otro asunto. Pero el misógino puede ser una persona buena, vamos a decir así, ¿verdad? Pero sumamente opresora de su mujer. Y la causa parece ser el hecho de que de alguna forma fue aplastado y sigue siendo aplastado por su madre. Para un varón, el primer contacto con una mujer es desde el nacimiento. Bueno, también para una mujer, pero son mujeres las dos. En cambio, para nosotros los varones, pues digamos la mujer, pues es nuestro complemento, y el primer contacto fue con una mujer, que fue nuestra mamá, y es realmente alguien súper significativo. Cuando la mamá fue un poquito aplastante, ¿sí? Entonces en el varón se genera pues, la necesidad de la mujer, pero el miedo a la mujer, el miedo a que lo aplasten. ¿Qué es lo que hace? Pues aplasta. Entonces, a la mujer que ama, ¿sí? Entonces la aplasta por allí. Y es ahí donde suceden algunas de las cositas que señalé hace un momento. Por ejemplo, el manejar completamente el control de la relación. Y eso, pues con todo tipo de métodos, algunos de ellos bastante crueles, ¿verdad? Y entonces es un tipo de lo que llamamos nosotros machismo, ¿sí? Que es pues una opresión prácticamente de la mujer, y no de la mujer en general, sino de la mujer que ama precisamente, ¿sí? Puede ser que con todas las otras mujeres sea una maravilla, pero no con su mujer, ¿sí? Entonces, aquí este problemita, claro que la forma como esto se resuelve, pues ya lo comentamos al hablar de las reglas, ¿sí? Es decir, esta es una relación que se va formando, se va haciendo las reglas, ¿sí? Y el grande reto, pues, es cambiar las reglas, ¿sí? Entonces, hay quienes lo logran y hay quienes no. Es todo un ámbito amplísimo. Aquí lo que quisiera señalar, entonces, es que el machismo, la misoginia, es resultado de dos daños. El daño al varón, el daño que la figura femenina le hizo desde pequeñito, ¿sí? Es un problemita difícil porque de veras hablar de la propia madre, a veces es muy difícil para los misóginos, sobre todo si la regla es mi madre sagrada, ¿sí? Y bueno, y la otra parte, la de la mujer que, pues, ve que su marido es un hombre que apareció maravilloso desde el principio, pero cuando empiezan las conductas de control, ¿verdad? Que es con enojos y ella trata de, o sea, ella cree que el problema es ella, porque él es un hombre maravilloso. Y entonces trata pues de que no se enoje o lo que sea, y se van creando las reglas que ya dijimos en su momento, ¿sí? Hasta llegar a situaciones de veras, pues no sé, completamente injustas y disparejas, ¿sí? Entonces, la mujer y el varón, ojalá que el misógino
se dé cuenta. Ahorita digo alguna cosita al respecto. O que la mujer se dé cuenta, porque aquí el grande reto es precisamente la modificación de las reglas de la relación. Y esto entonces puede generar mucho problema. Para concluir este puntito, ya después hago una conclusión general. En alguna conferencia que di, así abierta, sobre el maltrato verbal y emocional, no era la primera vez. En el momento de las preguntas y respuestas, un hombre me dice, oiga, yo soy misógino, estoy aquí porque no quiero serlo, pero no puedo, ¿sí? Después de que oyó todos los sablazos al misógino, ¿no? Bueno, lo que le dije fue, primero te felicito, o sea, qué bueno que estás aquí, se ve que tienes buena voluntad, yo espero que lo que haya dicho te sea sumamente útil, ¿verdad? Pero tendrás que trabajar esto y esto otro. Claro que no es aquí el espacio, pues, ¿sí? Pero de veras quieres, ve con un especialista, ¿sí? Entonces, hay varones que se dan cuenta, pero no pueden. No pueden o no, o sí, algunos ni cuenta se dan. Entonces, se considera que cuando hay esta situación y cualquier otra situación de maltrato, no solamente esta, ¿sí? Ordinariamente la sanación viene cuando el que es víctima de maltrato empieza a reaccionar, ¿sí? No es que esté excluido lo otro, pero es rarísimo, rarísimo. Y bueno, entonces, bueno, quisiera entonces concluir nuestra intención, lo decía al principio, es darnos una idea sobre algo que pues prácticamente hace que nuestra vida valga la pena o no valga la pena, porque ya comentamos que es una pena que una persona toda su vida la haya vivido en base a dramas y no sé cuántas cosas y se muera así, sin que nunca se haya encontrado con los otros, ¿verdad? Sino que haya hecho juegos con los otros, ¿no? Y bueno, esto dentro de lo que es específicamente la familia, la dinámica familiar, ¿sí? El intento fue divulgar un poquito lo que conocimientos serios, investigaciones serias han hecho al respecto, ¿verdad? Porque si hubiese familias o personas que están, pues, con todos los recursos para sanar situaciones, pero les faltaba un poquito de iluminación, pues, qué bueno. Y los que ni con esto, pues al menos que busquen especialistas, ¿verdad? Pero cualquiera, esa es la intención principal. No creo que sea justo, pues ya en muchas ciencias así es que la ciencia se queda encerrada en los investigadores, ¿no? Tiene que estar al servicio de la humanidad y sobre todo en forma clara, en forma precisa. Y para ello entonces he mostrado un poquito también los fundamentos de lo que he señalado. Y quisiera terminar con la conclusión de la obra de Eric Berne, que se llama Juegos en que participamos, ¿verdad? Yo creo que va a ser una buena conclusión que sigue siendo válida. Eric Berne, como les comentaba, el creador del análisis transaccional, pues explicó cómo se hace un juego y luego en esta obra, que se llama Juegos en que participamos, hace un elenco de juegos. Hay muchísimos. Al final, hacia el final del libro dice, el panorama es medio triste, ¿no? Es decir, que haya tanta humanidad que desperdicie su vida en jueguitos, en juegos psicológicos. Y él se pregunta, ¿llegará un momento en que la humanidad deje de usar juegos psicológicos? Y él dice, yo creo que no va a llegar un momento en que la humanidad como especie deje los juegos. Pero sí, que los individuos particulares tienen la opción de hacerlo. Nada más que se necesitan tres condiciones. Se las voy a decir ahorita. Él dice, se requieren tres condiciones para dejar esos juegos psicológicos que no son sanos, pero son tres condiciones que para mucha gente son súper desestabilizadoras. Es decir, habrá gente que, ¿sí?
Dice, por eso es que quien no las aguante, mejor sígale con los jueguitos. ¿No? Lo dice de otro modo porque es gringo, ¿verdad? Yo como mexicano lo digo así. Es decir, sí. ¿Y cuáles son esas tres cosas? ¿Sí? La primera sería objetividad, ver las cosas como son. Y eso para mucha gente es inaguantable, ¿sí? Que a alguien le digan es que, mira, tú estás chantajeando, yo, Juan, sí, o sea, bueno, que pueda que ver las cosas como son, poderle poner palabras adecuadas, nombres adecuados a las situaciones, ¿sí? La segunda es flexibilidad, aunque han traducido al español por espontaneidad, es flexibilidad, es decir, que yo pueda actuar de muchas formas distintas según lo vayan requiriendo las circunstancias. Lo contrario se llama rigidez, ¿sí? Las personas que repiten juegos toda la vida, el dramita de la vida, pues ahí están, no se mueven, sí, es flexibilidad. Y la tercera, intimidad. ¿Qué se entiende por intimidad? La capacidad para relacionarme con otras personas sin máscaras. Sin la máscara de salvador, sin la máscara de víctima, sin la máscara de perseguidor, ¿sí? Y quitarse la máscara no es tampoco algo tan sencillito, ¿verdad? Entonces, serían estas tres cosas, ¿sí? Empezar a mirar las cosas como son, desmontamos los jueguitos. Flexibilidad, es decir, si se requiere una cosa o otra, ¿sí? Intimidad, dejo de tener la máscara de sabiondo o de no sé qué, y cuando estoy en familia, soy igual a los demás, ¿verdad? Nada del Salvador y etcétera, etcétera. Bueno, pues espero que esto haya sido útil. Me despido, a menos que haya por ahí después algún otro encuentro, ¿verdad? Bueno, que Dios les bendiga, que sigan muy felices.